esta bendición va a llegar a todo aquel que tenga la oportunidad de escucharla. Hoy tenemos algo especial y qué interesante que lo podamos conversar, porque en muchas ocasiones uno escucha en conversaciones sobre el llamado. Sí. Algunos se confunden porque lo ven muy grande, hay otros que lo simplifican y hay otros que se quedan como atrapados. Ajá. Entonces, a mí me gustaría, dándote paso a mi hermano, amigo y amado Carlos Medinas, que tú nos definieras qué es un llamado. ¿A qué se refiere esa palabra que ha hecho que mucha gente den pasos gigantes y ha hecho que muchos se queden estancados esperando? Sí, mi hermano Julio, Dios te bendiga mucho. Como dicen por ahí, yéndonos al diccionario de la Real Lengua Española, podemos decir así, ¿verdad? Que el llamado es la acción de llamar, con palabras, hacer gestos, quizás hacer una frase bien coqueta, o por ejemplo una chica un piropo para llamar la atención de esa persona. Eso es lo que dice el diccionario acerca del llamado, que yo entiendo que es así. Es hacer algo entonces para llamar la atención de alguien. De alguien, así mismo es. Así es. Mira, suena sencillo realmente, pero a veces como que se complica en su ejecución. Pero no suena tan complicado. No, claro que no, porque eso es normal de la persona, el poderse comunicar, poderse llamar la atención en asuntos que le interesa, en realidad. Entonces eso quiere decir que hay un emisor y hay un receptor. Ajá. Es decir, que alguien escoge. Y yéndonos ya a lo que siempre, hermano, compete. Ustedes saben que al principio dijimos que es como iglesia que estamos haciendo esto. Entonces, si se habla de iglesia, se habla de Dios, sin duda alguna. Claro que sí. Entonces, ¿quién escoge a quién, Carlos? ¿El hombre escoge a Dios o Dios escoge al hombre cuando se habla de llamado? Una pregunta interesante esa, brother, que creo que muchos que nos están viendo en este momento se la hacen o se la han hecho en su vida, o se han estudiado la palabra, ¿verdad que sí? Sí. ¿Quién escoge a quién en cuanto al llamado? Yo te lo voy a decir una cosa, brother, yéndonos a la palabra de Dios, claramente está estipulado en la Biblia de que es Dios quien escoge al hombre. Una vez Jesús, hablando con los discípulos, le dijo: ustedes no me escogen a mí, sino que yo los escojo a ustedes. Y no hay confusión, porque muchas veces se dice que el hombre escoge a la mujer, pero después cuando la conversación se extiende, se da cuenta que fue la mujer que escogió al hombre. Muchísimas veces pasa así, sí. Entonces aquí tú me estás diciendo como que muchas veces el hombre entiende como que fue que él escogió a Dios. Sí, se programó para llamar la atención de Dios, sí, para que Dios se moviera y entonces, pero ahora tú me estás diciendo aquí, conversando un poco en estos primeros minutos, que Dios escoge al hombre. Así ¿Y qué sustento tenemos sobre eso, Carlos? Bueno, el sustento lo tenemos en Juan capítulo 15, versículo 16, que dice la palabra de Dios claramente. Dice: vosotros no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que lleven fruto y den frutos. Gloria a Dios. Bueno, ahí está. Sin duda alguna es una conversación entre Jesús y los discípulos, y podemos decir que claramente que podemos traspolarlo a nosotros también hoy en día. Y tú tomando ese ejemplo, si alguien tiene la oportunidad de estudiar los evangelios, ajá, como nosotros hemos tenido, ahí podemos ahora descifrar que no hace referencia ningún evangelio de que los discípulos le hicieron señal a Jesús. Exacto. Yo estoy aquí como un SOS. O como que se le pusieron por el medio. O le dijeron: oh, tú eres Jesús. Se hicieron algo como para eso. Y si hace referencia que algunos intentaron esto, pero cuando Jesús le puso las condiciones, como que se negaron, muchos, como que demasiado fuerte. Por ejemplo, el joven rico: Señor, yo quiero seguirte, quiero estar contigo. Bueno, vende todo lo que tienes
Y dice, porque mucho lo que tenía ese hombre, dice la palabra, que no, decidió no seguirlo. Y con los propios discípulos, por ejemplo, el más conocido, el de Pedro. Jesús es que se acerca a Pedro y él le dice, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Y recordando, ¿verdad?, que la profesión de Pedro era ser pescador de peces, valga la redundancia. Dios le bendiga. Sí. Es así. Bueno, ahí entonces vemos ese primer punto aclarado. Ese primer punto, sí. Muchas veces aclaramos un punto y la gente se crea más comezón, vamos a decir, no más duda, porque estamos hablando de aclaración. Sí. Pero siempre sabemos que se puede buscar más. Claro que sí, claro que sí. Se puede buscar más y le damos como ese toquecito, ese impulso, y usted se encargará de profundizar aquello que se sienta interesado. Pero como el tiempo siempre va pasando y lo queremos aprovechar al máximo, Carlos, ahora que estamos aquí, ok. Pero yo te voy a decir una cosa, antes de entrar a ese punto. Entonces, el hombre que tiene ese deseo, que dice, es que me levanté hoy que quiero buscar de Dios, que quiero buscar de Cristo. Que está bueno eso. Es verdad, porque muchas veces pasa eso. Cuando la gente le dice porque mucho pasa eso. Entonces quiere decir que no fue un deseo que nació de él así de la nada, sino que fue que Dios lo puso en su corazón. De alguna manera llamó su atención. Exactamente. Tomando la definición de llamado. Exacto. Es decir, que hubo algo que pasó. Y la gente se mueve. O escuchó quizá en algún programa bíblico, escuchó quizá a alguien predicando, ¿verdad? Y Dios puso esa cosita ahí en su mente. O muchas veces pasa lo que dice los salmos, que ese espacio que solamente Dios lo llena en nosotros, sienten ese vacío. Así es. Muchas veces se siente ese vacío y se logran muchas cosas, pero se van logrando, pero tú sabes que falta algo. Claro que sí. Que es el ejemplo del joven rico. Él llevaba una vida ordenada, llevaba una vida agradable, pero sabía que faltaba algo. Sí. Por eso, cuando escuchó de Jesús y de su fama y de lo que estaba haciendo, entonces va y le hace la pregunta. Pero sí, hay mucha gente que dice, estoy buscando de Dios. Pero cuando se habla que la gente te dice, estoy buscando de Dios, ya sabemos que ya Dios puso eso en el corazón de esa persona. Sí. Hubo algo que llamó la atención para que esa persona buscara de Dios. Pero como que hay un ingrediente que debemos de tener cuando hacemos eso. Cuando decimos vamos a buscar de Dios. Porque por lo menos yo he notado esto, y quiero ver si tú me ayudas, que cuando una persona dice estoy buscando de Dios, como que hay un enfoque más intelectual que realmente que de búsqueda real. Déjame como simplifico esto, que no sea tan complicado para que otro entienda, que yo también lo pueda entender, porque a veces decimos algo y hasta nosotros mismos se nos complica entenderlo. Sí. Pero en la experiencia que yo he tenido, cuando alguien dice, oye, estoy buscando de Dios, y visita la congregación y me hace esa referencia, mira, me pareció muy bonito, me gusta cómo ustedes cantan, cómo predican, la organización he escuchado eso muchísimas veces. Que caracteriza a la iglesia y te dice, yo estoy buscando de Dios. Pero como que esa búsqueda muchas veces como que se complica, porque es como si estuvieran buscando un Dios personalizado. Sí. Como cuando tú vas a comprar algo y tú vienes y dices, bueno, voy a comprar este auto. Voy a comprar un auto y yo quiero que el auto tenga asiento así, que el color sea así, que tenga la moñita así, que tenga esto de tal forma. Y regularmente cuando tú haces eso, con cualquier cosa, hasta con una camisa que tú vayas a buscar a la tienda, uno quiere buscarla de acuerdo a su size, si tú a mi exigencia. Ajá, si cuando tú la personalizas mucho, sí, casi nunca la compras. Casi es. Siempre te vas, no lo consigues. Porque lo
lo ajustaste tanto a ti. Y veo que regularmente cuando la gente se va a ese punto, casi como que no logra aterrizar. Por ejemplo, tú no siempre quieres lo mismo. Como humanos siempre queremos que cambien. Estamos en una casa y muchas veces grande la queremos más pequeña. Estamos en una casa que es pequeña, la queremos más grande. Sí. Compramos un carro que lo anhelábamos, cuando lo tenemos se va poniendo viejo, que es lo normal, que nos pongamos bien. ¿Por qué pasa esto? Porque no somos perfectos. Hay cambios en nosotros y vamos cambiando, que es diferente con Dios. Así mismo. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo, como dice la palabra, ayer, hoy y siempre. Y muchas veces para nosotros ser feliz necesitamos cambiar. Sí. Entonces el cambio es nosotros que está. El cambio. Y en esa búsqueda. Pero hay un ingrediente que dice Romano 8:28, creo que es. Ajá. Que yo quiero que tú, a ver si tú lo resaltas. Dice, si tú lo puedes notar, ese ingrediente, que es realmente el que debe de tener, o el que debemos de tener, cuando sentimos el llamado. Y eso que una persona dice, estoy buscando de Dios, que realmente como ese ingrediente que debe estar. Ese ingrediente debe de estar en él, y todos lo conocen, y es el amor. En realidad, debemos de sentir el primer amor. Okay. Como la palabra habla del primer amor, y es lo siguiente. Fíjense lo que dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas les cooperan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. En otra versión dice, ahora bien sabemos que Dios dispone toda la cosa. Okay. O sea que Él va armando el muñeco prácticamente para que esa persona que lo ama, ¿verdad? Y recibe el llamado, entonces esa persona puedan cumplir con el propósito que Dios tiene con él. Es decir que muchas veces más que ser un superentendido, lo primero es amar a Dios. Amar a Dios. Lo primordial que debe tener una persona que el Señor lo ha buscado. Sí, así es. Es amar. Es amar a Dios. A veces no la complicamos. Sí. Decimos, no, porque yo no sé nada de la Biblia. Yo no sé mucho de Biblia. No sé hojearla ni dónde están los libros. Mi hermano, escúchame. Eso no es lo primero. Lo primero es amar a Dios. Porque a veces tú ves a alguien, cuando tú todavía no eres parte, y tú ves a alguien predicándole a otro y dominando el tema. Sí. O tú ves a alguien exponiendo y ves cómo va de un lado a otro con facilidad. Muchas veces tú te envuelves en eso. Dices, wow, necesito eso como para ser parte. Sí. Y mira, a veces es nosotros que la complicamos, porque la Biblia dice otra cosa. Amar a Dios. Dice que lo que tú tienes que amar, que después Dios como que dispone. Él dispone todas esas cosas. Así es. Porque hemos sido llamados y ahí mismo dice conforme a su propósito. Dice que hay un propósito. Y hablando de esa parte que hay un propósito, Carlos. Ok. ¿Para qué entonces somos llamados? Es una pregunta. Oye, es una pregunta ahora es una pregunta. Es una pregunta que todos deben hacer. Que tiene su peso. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, como los que hemos ya recibido el llamado y los que permanecemos, a veces perdemos el rumbo de eso. Y uno de los primeros propósitos que Dios nos ha llamado es primero para ser salvos, ¿no? Para salvarnos. ¿O sí? Sí, claro que sí. Tú la estás complicando ahí porque muchas veces nosotros queremos el llamado. La salvación es interesante. La salvación es parte de... Es interesante, sí. Pero tú sabes que muchas veces nosotros, en nuestro afán diario, le damos importancia a vivir por vista. Exacto. Muchas veces como que, dame algo material primero. Bueno, yo te voy a decir una... Mira, si nosotros no vamos a la palabra de Dios, si nosotros no vamos a la palabra de Dios, sí, espiritualmente, la palabra de Dios, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, Dios ahí da, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, da unas orientaciones a los que han recibido el llamado. Y es primeramente a vivir una vida santa. A vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque
después de que uno tiene que recibir el llamado, recuerde que tenemos que dejar nuestro viejo hombre, tenemos que dejar las cosas pasadas, ahora vivir una vida consagrada, santa a Dios. Pero cuando tú hablas de una vida santa es como para que te prendan velas y te hagan oración y cosas. No, claro que no. Es una vida consagrada a Dios. Quiere decir así más o menos. Una vida consagrada a Dios. Una vida que viva a Cristo, que viva al Señor, que siempre esté en comunión con Él. Pero fíjate que no es por las obras que yo haga. No es que yo vaya a hacer obras. No en base a eso. Ahí mismo lo dice. No por mis obras. Sino por quién. Sino por las obras del Señor. Pero yo escucho mucha gente que dice, fulano es un santo, pero lo dice por la cosa que hace. Dice, ese muchacho no se mete con nadie, no hace esto. O fulano es una santa, no sale de su casa, si es joven, nada más de la escuela a la casa. Exactamente. Se declara, pero ahí como que hay un choque porque está hablando como de lo que la persona hace y el pueblo lo declara santo. Ya en la tradición religiosa, que sabemos que eso pierde todo contexto, que dicen de que vamos a confirmar un milagro que hizo esa cosa. Pero entonces hay como que la Biblia golpea esas cosas. Golpea, claro, porque derriba esas. Prácticamente derriba toda acción para que el hombre no se confunda, que las cosas que hace para Dios es por su propia fuerza, sino es que Dios es quien permite esa cosa en el hombre para su gloria y su honra. ¿Me entiendes? Y eso es lo que dice Timoteo. Vamos a leer a Timoteo para que los hermanos puedan ver. Y pueden buscar en su Biblia, mis amigos, ¿verdad? Que están viendo. Y recuerden darle like a este video y compartirlo. En 2 Timoteo dice lo siguiente. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Eso es siendo por y gracia. Y dice, y nos concedió este favor en Cristo antes del comienzo del tiempo. ¿Tú te estás dando cuenta, brother? Bueno. Para que el hombre no vaya a gloriarse de que la cosa que está haciendo. De que a partir de este tiempo yo empecé. Que todo eso ha sido gracias a Dios, exactamente. Yo soy un santo. No, así no es. Y bueno, ya tú me has mencionado que el llamado, el primero es para salvación. Para salvación, para tener una vida santa. ¿Qué más? También para que tengamos la comunión. ¿Comunión con quién? Comunión. Primeramente con Dios, con Jesucristo, con nuestro Salvador. Y también dice la palabra de Dios que debemos tener comunión los unos con los otros, con todas las personas que te rodeen. Contando con los hermanos de la iglesia, donde se reúne esa persona. Y también con los demás, con los vecinos, con todos, tener comunión. Tener comunión. Para mí, yo creo que es tener paz. Estar en paz con todos. La comunión, estar en conexión con Dios y con los demás, estando en paz. Y en esa parte ahí, Carlos, que sé que tú debes tener un versículo bajo la manga, cuando tú dices que tenemos que tener comunión con Jesús. ¿Cuál verso que tú tienes ahí que hace? Yo tengo a 1 Corintios 1:9. Se repite 1:9 también aquí. ¿Tú crees que lo pudiera leer? Claro que sí. Dice, fiel es Dios quien nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces lo que tú ahí puedo también un poquito ver es que cuando yo recibo el llamado de Dios, también me está diciendo que yo no puedo sacar a Jesús de la ecuación. No. Porque Él dice tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y te hago esa referencia porque hay mucha gente que yo he escuchado en ese proceso de tratar de estar en paz con todo el mundo. Ajá. Que habla de Dios generalmente. Dios está en toda parte, sin duda alguna. La Biblia claro, dice Dios es omnipresente. ¿De dónde me puedo esconder de Dios? Pero en ese proceso de que Dios está en toda parte, ya cuando tú empiezas como una depuración que de los otros dioses que el hombre ha creído a través de los tiempos,
cuando entra Jesucristo al terreno, Jesucristo ya como que limpia todo. Y ahí establece Jesús, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios en ese proceso. El que trae perdón a nuestra vida, el que se sacrifica. Sí. Entonces muchas veces lo que quiero decir es que la gente para estar en paz nada más habla de Dios. y no solamente tiene que estar en paz. Y a veces le pesa la lengua mencionar a Jesucristo. Sí. Porque ya ahí no solamente es decir yo creo en Dios. Cuando ya tú entras a Jesucristo, tú estás diciendo, ya la gente va a decir, tú eres cristiano también. Exactamente. Fíjate que discípulo de fíjate que el llamado no se hace aceptar a Dios. ¿Te estás dando cuenta? Si nosotros vamos al evangelio y nosotros entendemos lo que es el evangelio, el llamado nos guía hacia Dios. Nos guía hacia Dios, pero aceptando primeramente a ¿quién? A Jesucristo. El llamado es el receptor, quien recibe el llamado, tiene que hacer un reconocimiento de lo que se le está diciendo. Y como diciéndole, ok, ¿tú entiendes esto? Sí, yo entiendo eso. Entiendo. Entonces, reconócelo. ¿Tú lo estás reconociendo? Sí. ¿Y lo aceptas? Sí. Entonces, quiere decir que tú tienes, para poder llegar a Dios, en el llamado, para poder llegar a Dios, que en el supremo, el creador de todas las cosas, quiere decir que tú tienes que aceptar entonces la obra de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, aquí en la tierra, que murió por nuestro pecado, que se entregó cargó lo que nos correspondía a nosotros, llevó en su cuerpo en la cruz, ¿verdad? Lo que nos correspondía. Brother, entonces, claro que sí, que hay una tercera. Y yo creo que también es todo importante en esta parte. Y yo estaba pensando en eso hace mucho. Y es cuando la persona recibe el llamado, tiene que tener un cambio en su vida. El llamado es para crear un cambio en la persona. Un cambio de mente, un cambio de idea. Óyeme, en todo, en su accionar, en su hablar, en todo hay un cambio. Y me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir directo ya a la palabra de Dios, porque ya, ¿verdad?, se está acordando el tiempo. Tenemos un buen rato aquí. Y es lo que dice. Pero dale. Sí. Lo que dice 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice que nosotros no debemos de devolver mal por mal, sino que nosotros estamos llamados para bendecir. Escucha. Nosotros estamos llamados para bendecir. Para bendecir. O sea que es un reto. Ahora, pero cuando tú mencionas esa palabra bendecir, muchas veces ha habido aprovechamiento de esa palabra. Porque sí, hay alguien que, por ejemplo, te dice, tú estás llamado para bendecir. Y a veces te quiere como torcer. Sí. Para que tú te desprendas de algo que tú en ese momento lo necesitas. Pero ellos lo quieren. Sí. Quieren. A veces tú tienes que como sembrar una bendición para que reciba 3 bendiciones. Amén. ¿A eso se refiere? No, a eso no. En realidad, mira, todo aquel que recibe el llamado, lo recibe, no es para beneficio propio. No hay un beneficio propio para eso. Y no es de que yo voy a predicar o voy a salir a la calle a bendecir para ganarme la salvación. Tampoco depende de nosotros eso. No, eso depende de Dios. Todo eso depende de Dios, para que sepa. Así que alíñate, no te vuelvas loco. Hay que hacer las cosas como dice la palabra. Porque si nosotros no vamos al primer verso que tenemos de Juan 15, 16, ahí cuando el Señor nos dice que nos escogió Él a nosotros y no nosotros a Él, fue para que llevemos ¿qué? Frutos y prediquemos. Y podamos llevar la bendición a las demás personas, al mundo. Ahora, en esa parte se pone también, Carlos, como un poquito la vara alta. Y yo pensando en Jesús. Porque cuando Jesús le dice ahí, pensando yo sobre la bendición, Jesús te dice, mas yo digo a tus enemigos, ¿verdad? Amarás. Y dice que debe de bendecirlo. Está profundo eso ahí. Que no lo maldiga. Entonces yo pensando, si tú tienes un problema con una gente
usando la medida que Jesús utilizó. Es mejor estar guapo con esa gente y no ponerte enemiga de ella. Porque si no tienes que tenerla presente en tu oración obligado. Porque él dice que hay que orar por ella. Sí, claro, claro. Y pedir bendición por esa persona. Así mismo. Dios es sabio, brother. Dios es sabio. Y verdaderamente dice la palabra que nosotros podemos enojarnos, pero no podemos airar. No podemos airar, pero no podemos pecar. Podemos estar guapos sí, podemos estar guapos, porque no se puede poner guapo. Claro. Pero dice también la palabra que no debe de ponerse el sol sobre nuestro enojo. Como cristianos, ahí como dice el segundo de Pedro, tenemos que buscar hacer el bien, no pagar a nadie mal por mal. Es decir, que las dos hay que resolverla. Si te enojas con alguien, tienes que resolver eso pronto. Antes de que el sol se ponga. Ajá. Y si te pone enemigo, entonces va a tener que tener esa gente pendiente en todas las oraciones, porque Jesús dice que hay que orar y para que lo bendigan. Y aunque no sea tú el que tenga el problema, por ejemplo, vamos a suponer que tu corazón tú estás bien. Sí, que todos estamos bien, exactamente. En nuestro corazón. Exactamente. Porque estamos mirando por lo que nos duele. Y tú dices que no, yo estoy tranquilo con él. Si él viene, oye, no es que yo voy ahí. No, si él viene yo le pido perdón. Pero aquí lo que la palabra está diciendo es que tiene que haber una motivación de parte de nosotros, primeramente, a buscar el perdón, a buscar la paz con todos. Sí. Entonces parte del llamado es interesante esa parte, que debemos de ser un medio de bendición. Un medio de bendición. Es decir, no debemos ser fósforo en ninguna situación. Es decir, que si pasa algo, nosotros no debemos prender la llama para que se complique la cosa. Y como tú dijiste ahorita, por ese tema de bendición que muchos abusan de él, tampoco vayan a utilizar la palabra de Dios. Mira, que estoy mirando fijo aquí. No vengo a utilizar la palabra de Dios diciendo que te va a estar bendiciendo y está cobrando por predicar, mi hermano. ¿Oyeron? Así no se hace la cosa. La situación es, nosotros estamos llamados para bendecir por medio de la palabra de Dios, predicando el evangelio. Esa es la bendición que Dios trae al mundo. Y nosotros no tenemos la potestad de hacer otra cosa que no sea predicar. Correcto, sí, en esa parte. No te beneficie la palabra de Dios. No haga negocio de ella. No haga negocio de ella. Entonces, ya entrando a la recta final, porque ya, mi hermano, como dice, ya le pusimos 3. Ya la gente, cada uno debe ser responsable y buscar. Y parte de esto es la motivación del llamado, es que no te quede atrapado en él. Así ni es. haga cosas que realmente se salgan de control, porque he escuchado mucha gente que dice que abandonaron su familia porque recibieron un llamado. Gente que pusieron en peligro negocios, su congregación, algo así. Y con muchas cosas. Hay que tener como claridad. Si Dios nos puede llamar a nosotros a arriesgar, porque materialmente todo es pasajero, va y viene. Es decir, que las cosas de este mundo Dios puede mandarnos a arriesgarla porque no son eternas. Y además Dios es el que nos la provee. Ahora sí hay que tener claro realmente de qué se trata cuando Dios nos hace un llamado. Y también aquellas personas que dicen, yo estoy esperando un llamado de Dios. También se necesita un movimiento, se necesita estar claro sobre eso. Porque ¿a qué se refiere? En esa parte ya entrando a la parte de conclusión. Dios nos está llamando constantemente. Constantemente. Dios está ahí en cada momento, en cada lugar. Que nosotros nos reconozcamos, eso es otra cosa. Así pero no podemos decir que estamos detenidos esperando el llamado de Dios. Ahora, que eso es otra cosa. Hacer algo que nosotros queremos hacer y queremos la aprobación de Dios, eso es diferente. Sí. Eso es diferente porque es algo que yo confío en que Dios es mi guía y yo quiero hacer eso y lo puse en sus manos. Entonces ahí sí yo estoy esperando que Él vaya abriendo las puertas, que vaya haciendo Él, que vaya proveyendo. Eso es diferente. Eso es diferente al llamado. Claro, es bueno, que yo estoy y fue muy bueno que tú dijeras eso para que nadie se confunda con respecto a buscando el favor de Dios, al llamado de Dios. Su guía, su exactamente.
Que eso es otro tema que es posible que lo tratemos más adelante. Pero entonces en el llamado hay algo que falta todavía, Jolito. Oh, bueno. Hay algo que falta. Somos dos. Ponle tú esa parte que falta. Exactamente. Y yo le voy a decir una cosa. Lo que falta es lo que pasa es lo siguiente. Primero, Hechos 2:38 dice la palabra de Dios: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibirán entonces lo que es el regalo, o recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, el llamado que Dios le hace a la persona no se debe de quedar en: oh, sí, yo lo recibí y ya estoy, no vuelvo, no voy más, no hago más nada y estoy sentado. No. Entonces tiene que moverlo a ¿qué? A arrepentirse de sus pecados, de la vida quizá mala que está llevando. No sentir remordimiento. A veces la gente se confunde, la gente siente remordimiento porque hizo algo y siente pena por eso que hizo. Hice eso, pero no estuve bien. No estuvo bien. Eso es porque tú tienes ese remordimiento. Sí, así es. Siento tristeza por eso. Ahora, cuando se habla de arrepentimiento, es un cambio. Así es. Ahí tiene que haber un cambio. Entonces, el Señor nos manda que todo el mundo se arrepientan, que tienen que bautizarse, deben de bautizarse en el nombre de Jesucristo, ¿viste? Jesucristo es el puente. Jesucristo es el puente. Sí, el camino. El camino, para entonces recibir el perdón. Para que ese remordimiento, quizá, que tenga esa persona, para que todas esas situaciones que le estaban afectando de alguna forma, y Dios me recibirá. Dios, mira, va a recibir perdón por todo lo que tú has hecho. Entonces tendrás una nueva vida. Y ya concluyendo, agradeciéndole, ¿verdad?, a todos los amigos y hermanos que están aquí. Me gustaría, Carlos, ahí antes de entrar a la conclusión, ahora poner como un ejemplo más cotidiano, lo puedo decir ahí, de la parte de esa. Y quiero a ver si tú me ayudas. Por ejemplo, según lo que tú acabas de leer en Hechos 2:38, ahí lo que yo puedo visualizar de una manera cotidiana en nuestras vidas es que si a ti te llaman, por ejemplo, tú te llaman de un trabajo o te llaman para hacer algo, tú tienes que hacer algo porque el llamado tiene una acción. Muy bueno. Es decir, que tú tienes que, te van a decir, bueno, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Cuando te haga eso, entonces usted va a recibir esto. Es decir, te van a equipar para lo que continúa más adelante. Exactamente. Entonces, en este caso yo estoy viendo aquí, porque si vamos un poquito más hacia arriba, que Dios le hizo un llamado al pueblo a través de Pedro. Sí. De la palabra de Pedro. Sí. El pueblo reaccionó a ese llamado. Entonces Pedro le dijo que había que hacer algo. Ahí es donde tú dices que dice Hechos 2:38 que hay que arrepentirse, hay que bautizarse y hay que recibir el don del Espíritu Santo. Así es. Es decir que nuestro llamado empieza ahí entonces. Ahí es que empieza. Así mismo es. Bueno, no es nuestro llamado viene de Dios, empezó viene con Dios. de Dios. Ahora, el primer paso, los primeros pasos, es ese. Es ese, arrepentirse y bautizarse. Para el perdón de los pecados. Y la misma creación, brother, habla de Dios, del firmamento. Dice los salmos, dice que la creación habla de Dios. Dice que el firmamento es la obra de sus manos. Y que muestra su gloria y todo eso. Entonces, claro, el Señor todo el tiempo está llamando al hombre, está haciendo un llamado al hombre constantemente. Y ahora, el hombre no puede esperar la llamada de Dios, de que, yo voy a esperar que Dios me llame. No. Ahora Dios habla por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Usted no va a encontrar una voz que que diga, Julio, Alejandro, arrepiéntete. No, tú vas por medio de la palabra, por el oír la palabra de Dios, tú vas entonces a entrar al arrepentimiento, al llamado. Ya lo perfecto fue hecho para llamar nuestra atención. Amén. Bueno, como tú decías, Carlos, ya entrando a esta parte final,
Muchas gracias por ustedes estar ahí con nosotros. Esta es la primera entrega de muchas, si es la voluntad de Dios. Y estaremos trayendo temas que son interesantes para usted y son interesantes para que nosotros cada día estemos más claros de lo que es seguir a Jesús, amén, de lo que es ser parte de su pueblo y sobre todo de lo que es ser parte del propósito de Dios. Amén. Así que Dios te bendiga, gracia y paz. Denle like al video, por favor, ayúdenos, compártanlos y adelante, Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.